La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Voy a pedirles que abran su Biblia al Evangelio de San Marcos. No estuvo Marcos con el Señor, pero estuvo con Pedro. Y se dice que es un cronista muy ordenado. Así que vamos a leer en su capítulo 9, versículo 14. Busque ahí, por favor, amado hermano. San Marcos, capítulo 9 y versículo 14. Voy a leer para ustedes. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Padre, hoy hemos disfrutado tu presencia y ahora quisiéramos disfrutar de esta lección que dejaste en tu palabra. Ayúdanos para que las fuerzas, Padre, sean parte de nosotros y la bendición de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, esta noche nosotros vamos a considerar esta historia que el Señor puso en mi corazón, estando ahí estaba cuando el Señor me dijo esta palabra. Y yo quisiera que fuera también para usted, porque en esta lección está hablando de un tiempo cuando Jesús se acerca a un grupo de sus discípulos. El suceso anterior, antes de llegar a esta escena, es que él se había transfigurado y había estado hablando con Moisés y Elías, y le acompañaban 3 discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando él termina ese evento, se dirige a donde está el resto de sus discípulos. Aquí en el Evangelio de San Marcos dice: cuando llegó. Si usted lee la misma historia en Mateo, dice: cuando llegaron.
Entonces, cuando él llega, él ve que a sus discípulos le están rodeando, no pocos, sino una multitud le está rodeando y que están discutiendo con ellos. Y también hay un grupo que está discutiendo y es el de los escribas. Y seguramente Jesús se empezó a preguntar por qué estaban discutiendo. Y si usted lee la historia, dice que cuando la gente lo vio, se asombró. Más adelante va a leer conmigo que cuando el demonio lo vio, no se asombró, fue rebelde. Pero cuando la gente le vio, se asombró. Y yo me pregunto por qué se asombró y no he encontrado una respuesta. Sin embargo, corren hacia él y probablemente aquellos discípulos se sintieron aliviados y dijeron: gracias, Jesús, porque viniste, porque nosotros ya no podíamos con este grupo. Y la pregunta natural, lógica, es que el Señor les pregunta a la multitud: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué les ha traído esa discusión? Y la gente deja que le responda uno de ellos. Es un padre. Y el padre le dice: maestro, yo traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, y ese espíritu mudo le toma donde quiera y lo echa en tierra, y echado en tierra echa espumarajos y lo sacude con violencia. Y le dije a tus discípulos que le echasen fuera. Y la Biblia dice que los discípulos no pudieron. Eso lo que significa es que los discípulos lo intentaron, los discípulos quisieron, los discípulos estaban enterados, ellos estaban creyendo que aquella potestad que el Señor les había dado de echar fuera demonios era una potestad que ellos podían seguir. Pero en aquella ocasión, esa reprensión, esa liberación, dice la Biblia que no pudieron. No pudieron. Sabían que podían hacerlo, quisieron hacerlo, pero no pudieron. Y entonces se oye un comentario ahí de Jesús que no se lo dijo a los escribas, porque los escribas sabían discutir, pero no sabían hacer. El padre de familia sabía cuál era la solución, pero no la había encontrado todavía. Entonces, cuando Jesús supo por qué disputaban, ellos seguramente estaban discutiendo por qué aquel demonio no había salido. Y estaban increpándole a los discípulos por qué no habían podido. Los escribas no lo podían hacer, pero eran buenos para discutir. Y Jesús le dice a sus discípulos, yo creo que por esta ocasión se salvó Pedro, Jacobo y Juan. No se la salvaron de por vida, porque también allá cuando Pedro estaba atravesando el mar para ir a él, le dijo: hombre de poca fe, le dijo. Y en otra ocasión, cuando se les olvidó el pan y les habló del pan, ellos dijeron: no trajimos pan, seguramente está hablando del pan que se come. Y el Señor a todos le dijo: hombres de poca fe. Pero en esta ocasión, esa expresión que él dice: oh generación incrédula, y se pregunta a sí mismo:
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Esa pregunta se la hizo él a sí mismo, porque él sabía que aquellos discípulos habían recibido un mandato, habían recibido una potestad, pero no habían podido. Y él se lamenta de una forma que yo quisiera que hoy en la noche usted meditara conmigo, porque esta meditación que yo he preparado se llama ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y cuando usted sigue la historia conmigo en este capítulo 9, le dice: tráiganlo, tráiganlo. Quiere decir que el muchacho andaba por ahí, la discusión andaba por acá, y dijo: tráiganmelo. Y en ese momento la Biblia dice que el demonio vio a Jesús. El demonio vio a Jesús. Y este demonio conocía a Jesús. Cuando usted hace una comparación de esta historia con otras historias donde aparecen endemoniados, le quiero recordar una historia cuando una legión de demonios, cuando vio a Jesús, le dijo: has venido antes de tiempo para atormentarnos. Otro demonio le dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Tú eres el Hijo de Dios. Y San Marcos dice que en una ocasión, echando fuera demonios, les dijo que se callaran, porque ellos sí sabían quién era él. Y aquel demonio, cuando vio a Jesús, hace algo que a mí me llama la atención, y espero que a usted también, porque dice que él toma al muchacho con violencia, lo echa en tierra y empieza a echar espumarajos enfrente del Señor. Y cuando yo veo eso, pienso que aquel demonio no tenía ningún respeto por parte de él hacia el Señor. Pero también sé que aquellos ángeles que fueron sacados del cielo no tienen oportunidad de perdón. Y eso me recuerda con bendición que todos nosotros tenemos oportunidad de perdón. Aquellos ángeles que fueron echados del cielo y declarados demonios no tienen oportunidad de arrepentirse. Son rebeldes, son provocadores, no respetan al Señor. Y en esa ocasión, cuando el demonio ve al Señor, toma al muchacho, lo sacude con violencia, lo echa a la tierra y le hace echar espumarajos. Y en medio de aquella escena, el Señor no reprende al demonio. En medio de aquella escena se dirige al padre y le dice: ¿hace cuánto le sucede esto? Y el padre le dijo: desde niño. Y no solo hace eso, no solo lo quiere matar aquí, también lo echa al fuego, también lo echa al agua. Siempre lo quiere matar, siempre lo quiere destruir. Y míralo, ya se está consumiendo. Mi hijo ya no tiene la presentación de un joven, no tiene esa presentación física que tienen los jóvenes. Los jóvenes se ven lúcidos, de piel muy cuidada, pero aquel varón no. Y amados hermanos, el punto que yo quiero que usted note es que había alguien que siempre había estado a la par de aquel muchacho,
Y ese hombre era su padre. Porque dice el padre que cuando el espíritu le tomaba, él le tiraba al fuego. ¿Y quién lo sacaba? El padre. Lo tiraba al mar, lo tiraba al río. ¿Y quién lo sacaba? El padre. Era el padre el que estaba ahí siempre. Era el que lo salvaba. Y él sabía quién era el hijo. Posiblemente aquel padre de familia no podía estar todos los días en su trabajo. Posiblemente no podía llevar todos los días alimento a su casa, porque había días que tenía que estar cuidando a su hijo para que aquel demonio no se lo matara. Y cuando el Señor le dice, ¿y desde cuándo le sucede eso? Él dice, desde niño. ¿Cuántos años habrá pasado aquel padre? ¿Cuántos años habrá sufrido? ¿Cuántos años habrá acompañado? ¿Cuántas veces ese demonio hizo lo que quiso? Porque le describió y le dijo, donde quiera que quiera hacerlo, lo toma y le hace lo que hoy está haciendo. Y muchas veces le echan en el fuego, en el agua para matarle. Pero entonces le dice al Señor, pero si puedes hacer algo. Pero si puedes hacer algo. Amados hermanos, es importante que nosotros sepamos esta noche que no es cuando llega nuestra necesidad, cuando se presenta nuestra tribulación, cuando estamos enfrente del problema, cuando debemos clamar al Señor, sino que es antes que llegue Él. Aquel padre le dice de una manera respetuosa, si puedes hacer algo. No le ordenó, no le dijo que podía, pero le había llevado a su hijo para que lo sanara. Para eso estaban ahí. Y le dijo, si puedes hacer algo. ¿Qué le dijo? Ten misericordia de nosotros. No le dijo, ten misericordia de mi hijo. Le dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Porque el padre también estaba cansado. Porque el padre también estaba atribulado. Porque el padre había llegado a un momento en que sabía que su hijo un día iba a morir si el Señor no lo liberaba. Y en este momento le está diciendo, ten misericordia de nosotros. Y mientras el padre le decía estas palabras, el hijo se revolcaba ahí enfrente de ellos. Y ese espectáculo hizo que todos se agolparan, dice la palabra. Y entonces el Señor toma una decisión y le dice en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amados hermanos, nosotros no podemos tomar este texto como un amuleto. No podemos ponerlo en cualquier lugar solo para recordarlo. Porque cuando el Señor lo dijo, se lo dijo a un padre que estaba atribulado. Se lo dijo a un padre que estaba desesperado. Se lo dijo a un padre que ya no tenía dónde ir, sino solo a los pies de Jesucristo. Y le dice, al que, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, ¿existirá una fe incrédula? ¿Qué es lo que pasó en esta expresión? ¿Qué es lo que quiso decir el padre cuando le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad? Lo que le quiso decir fue esto:
Señor, este es mi límite, esta es mi frontera, yo ya no puedo más. Lo que vayas a hacer de aquí en adelante es lo que te toca. Ayúdame, salva a mi hijo, sálvame a mí, porque yo ya no puedo más, yo ya no puedo seguir después de esto. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor vio que la multitud se agolpaba y le dijo: espíritu mudo y sordo. El padre sabía que su hijo estaba poseído por un espíritu mudo, pero el Señor le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y nunca más entres en él. Y ese espíritu, si usted lo lee, dice, sale clamando. O sea que no era muy mudo, en realidad sí sabía hablar, pero había hecho que aquel joven tampoco escuchara. Aquel joven ya no hablaba, aquel joven ya no oía, porque el espíritu lo había tomado. Pero cuando el Señor le dijo que saliera y le ordenó que lo hiciera, le dijo: nunca más puedes entrar a él, nunca más. Y cuando el espíritu sale, porque todavía hace la última para decirle que él no quería irse de ese lugar, pero el Señor lo ordena y el espíritu sale clamando y agitando al muchacho con gran violencia. Dice que el muchacho quedó ahí tendido y todos pensaron: ese muchacho ya está muerto, ese muchacho está acabado, a ese ya no hay nada que hacer, está muerto. Porque aquel demonio lo había consumido, aquel demonio lo había acabado. Tantos años de opresión, tantos años de hacerle daño. Tal vez tenía quemaduras porque lo echaban en el fuego. Tal vez ya no comía como debía comer. Aquel muchacho ya no tenía ninguna presentación y ahí se quedó tendido. Y cuando el Señor lo vio, si usted lee conmigo en el versículo 27, dice así: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amados hermanos, el demonio lo echaba en tierra, pero Jesús lo levanta de la tierra. El demonio lo oprimía, pero Jesús lo liberaba. Aquel muchacho había quedado listo. No dice si abrazó a su padre, no dice si agradeció al Señor, pero sí dice que el Señor lo levantó y lo entrega puesto los pies en tierra, porque la liberación de él es para dar vida y vida en abundancia. Mientras el enemigo nos busca para matarnos, el enemigo nos busca para hacernos daño, el Señor nos busca para hacernos bien y coronarnos de favores y de misericordias. Gloria a ti, Señor. Era tiempo de ir a casa. Y cuando llegan a casa, los discípulos le dijeron: ¿por qué no pudimos? Jesús no estaba enojado con ellos. Jesús no estaba desesperado con ellos. Y le preguntaron: ¿por qué no pudimos? Y él les dijo: este género solo sale con oración y ayuno.
Y ahí termina esta historia narrada por Marcos y empiezan algunas preguntas para nosotros. ¿Qué es primero? ¿La fe o la necesidad? ¿Hay que ver la necesidad para ejercitar nuestra fe? ¿O hay que tener fe para enfrentar la necesidad? La respuesta correcta es la segunda. Amados hermanos, esta iglesia se ha levantado para servirnos. Hay muchas cosas buenas en medio de nosotros. El río del Señor ha corrido para que nosotros bebamos. Él ha preparado mesa delante de nosotros para que nosotros comamos. Esta iglesia ha sido bendecida, hermanos. Y yo pensaba, cuando meditaba en esta parte, que hay hermanos que cuando nosotros entramos ya están en la puerta o ya están cuidando carros. Pero después pasamos y hay otro grupo que ya está dándonos la bienvenida. Yo no quisiera preguntarle a ellos si hay hermanos que no les saludan, ni voy a verles ahorita para que me hagan señas. Pero hay hermanos que, habiendo levantado al Señor a un grupo de jóvenes para que le reciban ahí en la puerta, no le saludan. Cuando el grupo de alabanza está ministrando aquí para el pueblo, no voy a ver a los de alabanza, se sientan aquí. No los voy a ver para que no me hagan señas. Pero hay hermanos que a la hora de la alabanza no están alabando. A la hora de la predicación, el siervo del Señor está aquí explicando para nosotros. Y hay hermanos que se salen de aquí y no reciben la palabra. ¿Sabe cómo les podríamos denominar, amados hermanos? Melindrosos espirituales. Melindrosos espirituales. Solo quieren comer lo que les gusta. Si el hermano no canta el canto que quiere, entonces no canto. Si el hermano no agarra la nota que yo puedo, entonces tampoco. El río del Señor ha corrido en medio de nosotros, hermanos. Hay profecía en medio de nosotros. El Señor ha estado dándonos manjares, ha dado alimento, ha llamado, ha convocado. ¿Cuántas veces nos han invitado a estar puntuales? Algunos no pueden por razones laborales, otros no pueden porque el bus no llega a tiempo, pero otros no quieren y no son puntuales. Amados hermanos, esta iglesia no invita, esta iglesia convoca. La idea de estar aquí esta noche es porque nosotros amamos al Señor. No somos invitados, somos hijos del Señor, que estamos en su templo para adorarle, alabarle y glorificarle. No venimos a escoger, amados hermanos. No miramos quién está aquí dirigiendo. No miramos quién está tocando. Nosotros miramos el corazón de Dios para tocarlo y para implorarle que tenga bendición para nosotros. Ahora que nuestro amado pastor no está, hoy es por lluvia y lo entiendo, pero la primera noche que nuestro pastor no estuvo, yo calculo que venimos 50 personas y yo decía, ¿cuántos de los que faltaron lo hicieron porque el pastor no estaba? Tengo un temor, amados hermanos, que cuando venga el domingo se llene el templo. Tengo ese temor, porque entonces yo voy a saber que vienen porque Él está aquí.
Llamamos a nuestro pastor, pero la presencia que está en medio de nosotros es la presencia de Jesucristo, que en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros deseos que tenemos de estar en su presencia, Él es el que está acá y el que ha levantado a siervos para que nos hablen de su palabra, a siervos para que nos ministren, a siervos para que nos acompañen, a siervos para que nos sirvan, a siervos para que atiendan a nuestros niños, a siervos para que nos presenten la bienvenida. Y el Señor ha levantado a todos ellos para bendición de su pueblo. Recíbalos, hermano, recíbalos con bendición. No sea melindroso, no busque hacer solo lo que le gusta. El Señor está dejando aquí correr su río. Aquí corre un río transparente, un manantial de agua limpia, un manantial que calma la sed, y usted puede tomarlo y usted puede alimentarse. Cuando el Señor se iba a callar por 400 años, su profeta, el último profeta, Malaquías, escribió, no le voy a pedir que lo busque, créame que estoy leyendo la Biblia. ¿En qué te hemos deshonrado? Respuesta: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así mismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Yo tengo una palabra para usted, amado hermano. La palabra que tengo es que le dé al Señor lo mejor de su vida, que le dé al Señor lo mejor de su tiempo, que le dé al Señor lo mejor de su ofrenda. Cuando los hermanos oran para bendecir la ofrenda, es el tiempo que nosotros hemos sido enseñados. Y no crean que el Señor necesita nuestro dinero. La Biblia dice: mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Pero cada vez que llega el momento de la ofrenda, es el momento en que nosotros vamos a rendir culto al Señor. No hablo que eche usted una gran cantidad, hablo que cada vez que la ponga, su corazón esté feliz de estar ofrendando para su Señor. No hay ningún momento de todo el tiempo de servicio que el Señor no esté ministrando y que el Señor no esté amando y que el Señor no esté en su presencia, sino todo el tiempo el Señor está aquí para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos sentir su presencia, para que nosotros vengamos al culto y salgamos bendecidos, porque el Señor ha bendecido a este lugar y ha levantado un lugar para adorarle y para estar apartados y ser parte de este pueblo que el Señor ha levantado con la sangre de su Hijo. Hermano, allá afuera no nos quieren, y a veces aquí tampoco. Hay hermanos que son selectivos y solo saludan a ciertos hermanos. El Señor nos hace esta pregunta esta noche: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Cuándo vas a dejar de escoger lo que quieres hacer para mí? Yo te he convocado a estar todos los días en mi templo. Yo te he convocado para que tomes todo lo que yo te estoy dando, pero no dejes de tomarlo.
No dejes correrlo. La Biblia dice que el que no recoge, desparrama. En nuestro lenguaje podría decir, el que no aprovecha, desperdicia. Así que, amados hermanos, yo quiero invitarle esta noche para que usted bendiga todo lo que el Señor ha hecho aquí. Y si hay algo que no le gusta, dígale al Señor: Señor, yo sé que tú puedes hacer que me guste. Yo no quiero ser de esos que dice el hermano Francisco, un hermano melindroso. Y ahora sí voy a esperar que mis hermanas de la bienvenida, cada vez que estén ahí, usted le pase saludando. Porque eso, ellas y ellos están para eso. No puede pasar sin saludarle, no puede ignorarle. Voy a cerrar diciendo esto, amados hermanos. ¿Tú crees que estar en el Evangelio es para que no vayas al infierno? Bien haces, pero no te salvé solo para eso. El Señor me salvó para que yo disfrute todo lo que Él ha preparado, todo lo que Él tiene en este templo. Que a ninguno lo haya el Señor enfrentando una prueba sin haberse preparado de forma suficiente, porque ese es el mensaje de hoy. Cada vez que usted deja pasar todo lo que el Señor está dejando acá, un día le va a hacer falta cuando venga la prueba. Un día su gigante va a ser muy grande y va a ser muy tarde, porque hay géneros que solo salen con oración y ayuno. Oramos al Señor. Padre, esta palabra es tuya, Señor. Transmitirla ha sido un reto para mi vida, pero si va a beneficiar a tu pueblo para que seamos mejores hijos en tu presencia, yo te pido, Señor, que nos lo permitas. Porque has bendecido este lugar con un siervo precioso que nos ama, con pastores consagrados que oran y se preparan para nosotros, con diáconos, diaconisas, ayudas pastorales, maestros, hermanos que dan la bienvenida. Hermanos que se preparan para hablar los domingos, hermanas que se empeñan en darnos una buena comida y un buen alimento. Pero trae, Señor, los diezmos y las ofrendas a tu casa. Y junto con los diezmos y ofrendas, Padre, que venga nuestra vida y venga nuestro cuerpo, para que el día en que venga la prueba podamos salir victoriosos. Y que tú no nos regañes, Padre, sino que nos felicites, porque la prueba viene cuando nuestra fe ha crecido, cuando nos hemos alimentado. Bendice a tu pueblo, Padre, y ayúdanos a ser de bendición uno por el otro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.